¿Qué onda? Estamos una vez más en su podcast creativo con el tema llamado la educación tradicional versus moderna. El objetivo general de este podcast es comparar características, beneficios y desventajas que conlleva la educación tradicional y moderna. Como punto de partida encontraremos el magistrocentrismo. El maestro se concibe como modelo y guía al que hay que obedecer e imitar. La disciplina y el castigo son fundamentales y estimulan el progreso del alumno. En la escuela tradicional, el papel del maestro es el centro de la relación maestro-alumno. Es por eso que se le llama el magistrocentrismo, porque es la base fundamental del proceso educativo. Elige, organiza y distribuye a lo largo del curso los conocimientos que deben ser aprendidos. Es responsable de la gestión y el trabajo escolar. Es un modelo y guía a quien se debe imitar y obedecer. Aquí el maestro tiene todo el poder, enseña y lo que enseña es aprendido sin otra posibilidad, impone el contenido, el ritmo y la secuencia de la transmisión de conocimientos. Al igual que en la escuela tradicional se enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el latín y el dominio de la retórica era la culminación de esta educación. Los jóvenes eran considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal. Por lo tanto, pues se consideraba necesario aislarlos del mundo externo, ya que este es temido como fuente de tentaciones. Comenio publicó en 1657 su obra titulada Didáctica Magna o Tratado del Arte Universal de enseñar todo a todos. En ella se señalan lo que serán las bases de la pedagogía tradicional. Se opone a que los niños aprendan a leer en latín y no en la lengua materna. Postulan una escuela única, la escolarización a cargo del Estado para todos los niños, no importa el sexo, la condición social o la capacidad. Ahora bien, en la escuela tradicional, la enseñanza plasmaba los ideales de la antigüedad. La lengua que se enseñaba en la escuela era el latín. Comenio defendía que los niños debían aprender a leer en su lengua materna. Pero ¿cuáles serían las características de la educación tradicional? Es que los roles del profesor y el alumno son sumamente marcados y específicos. La creatividad es limitada en este tipo de método. Los alumnos demuestran poco interés por aprender. Se usa la repetición como método de memorización y aprendizaje. La herramienta principal de aprendizaje es la memoria. Los exámenes sirven como la prueba de que el alumno ha aprendido en clase. Ahora bien, ¿y cuáles son esas ventajas y desventajas que nos ofrece la educación tradicional? Pues son los libros de texto y consulta que se utilizan, traen contenidos de fácil interpretación y utilización. En tanto a la desventaja es que la información no se obtiene por medio del conocimiento aplicado, sino que a partir de experiencias superficiales e información. Otro punto sería que los alumnos están en contacto con sus compañeros y en consecuencia tienen experiencias similares. La desventaja podría ser que las clases no son personalizadas, es decir, que en cada salón el profesor debe atender los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? De por lo menos 20 alumnos al mismo tiempo, por lo que estos deben adaptarse a un ritmo global de trabajo. Otro punto sería que la secuencia de los conocimientos que se adquieren es simple. Otra desventaja sería que debido al sistema de calificaciones muchas veces quedan dudas sin resolver y el alumno no cuestiona o pregunta por temor a parecer poco inteligente ante sus compañeros. Otra ventaja sería que el sistema de exámenes y calificaciones es de fácil comprensión y las calificaciones en algunos casos sirven de estímulo. Como mencioné, el proceso de enseñanza se basa en la memorización y no en la comprensión de conocimiento y habilidades. Las técnicas de evaluación generan estrés y no se desarrolla la creatividad, imaginación e individualidad de los alumnos. Desarrolla la competencia más bien y comparación entre alumnos, lo que causa un efecto negativo a la autoestima. Aquí no es como en la educación moderna, que podrían evaluarte de cierta forma con tus habilidades, actitudes y demás.
En la educación tradicional las calificaciones, como lo mencionaba yo, en algunos casos servía de estímulo, pero se basaba más en una calificación numérica y no cualitativamente. Y no como tal en épocas anteriores, porque en la actualidad hemos visto o presenciado más bien docentes en los cuales incitan a sus alumnos el método de memorización, porque es como que para ellos es el que es más funcionable, porque en los exámenes memorizas las preguntas o más bien las guías que te dan tus docentes para que apruebes el examen. Tú memorizas y memorizas hasta que se te grabe algo de esas preguntas. En tanto, otro ejemplo sería en las enfermerides. Tienes ese método de memorizarlo hasta que a ti se te quede la información, pero como tal no es tan adaptable porque no te sirve tanto. A lo mejor al momento sí, pero en un futuro se te olvida, entonces como que no es tan adaptable a lo que hoy vemos. Deberíamos de implementar más la didáctica e instrumentos y para que esto sea como que más significativo. Pero ¿de qué va la educación moderna? Pues la educación moderna se define como esa transmisión de conocimientos por parte de un enseñante o grupo de individuos denominados aprendientes, considerados como esos organismos inteligentes con capacidades para adquirir, vivenciar y experimentar los conocimientos, además de desarrollar sus capacidades y habilidades para actuar en su medio social y realizar transformaciones sobre su realidad. Pues la educación moderna se basa en el método científico que nos enseña a pensar, actuar, predecir y resolver. La interacción entre los alumnos es muy importante porque pues el trabajo en equipo permite el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de las habilidades como la tolerancia y el respeto, lo que no vimos en la educación tradicional. Prácticamente en la educación moderna las herramientas de aprendizaje son los sentidos, las vivencias de la vida real y las experiencias del aprendiente. Lo que en la educación tradicional nos mencionaba que solo era en los libros, pero no como es en la educación moderna, que ahora lo conocemos como tener prácticas, hacer experimentos y demás. Los libros continúan siendo una base de apoyo e información susceptible de ser cuestionada y analizada o incluso rebatida y desechada por los aprendientes. Lo que es muy importante recalcar esta parte de que tenemos un nuevo concepto y como mencionaba incluso podría desecharse por los aprendientes. Se han incorporado a la educación moderna actividades de la socialización del conocimiento, trabajo en equipo, desarrollo de proyectos y dinámicas grupales, además de herramientas tecnológicas como el acceso a la información y su transmisión vía electrónica. Lo que pues vivimos muchos de nosotros en la educación moderna fue la educación en línea. Por la pandemia que tuvimos esta parte de tener una computadora, presentar nuestros trabajos en lo que fue una plataforma digital, enviarlos y convertirlos a PDF, subirlos a Drive. Todo esto es la tecnología en la educación moderna, es decir, presentar tus presentaciones en PowerPoint, lo que básicamente como que es muy característico y lo que diferencia de la educación moderna y tradicionalista. Haremos una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué onda? Estamos de vuelta en su podcast creativo con la invitada Fátima, que ella ha vivido en la generación actual y ha estado en la educación moderna. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. A mi parecer, la educación moderna es mejor que la tradicional. No porque sea mi generación, sino porque tiene más recursos y este ideal liberal hacia el alumno.
Para mí es la renovación de la educación, implementando mi opinión personal, aportando a las clases, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Claro, un ejemplo sería cuando hacemos presentaciones, lo que vivimos en la educación en línea, con juegos didácticos para aprender como exposiciones de manera virtual en PowerPoint. Ya para finalizar, daré los objetivos, beneficios y desventajas de la educación moderna. Estos objetivos están enfocados a fomentar el pensamiento lógico. Hago énfasis en la creatividad y la comunicación verbal y para tener una mayor comprensión. La tecnología permite experimentar más con la pedagogía y pues en sí obtener comentarios instantáneos. Las tecnologías ayudan a garantizar que los estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje. Esto es como que lo favorable en la tecnología está a nuestro favor a la educación moderna. Por lo tanto, el enseñante en la educación moderna desarrolla habilidades que le permiten guiar el aprendizaje, lo cual conduce la estructura y las actividades de una clase. Responde cuestionamientos de los aprendientes, proporciona elementos para la formación de criterios. Otra parte sería que el enseñante debe desarrollar asimismo capacidades para ser guía en debates de opinión, aceptar con apertura la diversidad de opiniones, permear en sus aprendientes una actitud de apertura, tolerancia y respeto hacia las opiniones diversas. En tanto a una desventaja sería que en la educación moderna existe variedad de instrumentos, como podré mencionar las TICs, que es las tecnologías en la cual utilizamos para un mejor aprendizaje, pero los alumnos no los implementan de cierta forma correcta, porque algunos solo copian información de internet, pero no la analizan. Entonces, pues como que es esta mala utilización y esta sería una gran desventaja. Entonces como que conocemos mucho, pero no hay como tal un cierto aprendizaje y aprendizaje significativo. Me refiero a que tú lo comprendas, que tú lo entiendas y lo razones. Otra desventaja sería que el enseñante no posee una verdad absoluta que sus aprendientes deban acatar. Es decir, por cosas particulares el docente no lo sabe todo y pues en sí podría equivocarse en algunas partes o características de lo que está enseñando. Y pues aquí entra la parte en que el alumno podría dar su opinión o ver si el profesor está dando algo mal y podría tener una mejor calidez en torno al ambiente de la clase en la educación moderna. Ahora que sabes qué es la educación tradicional y moderna, los objetivos, beneficios y desventajas que conllevan cada una de estas, podríamos diferenciar, más bien comparar la educación tradicional y de la moderna como lo siguiente. En la parte tradicional, el aprendizaje avanza por la norma del grupo o por el maestro. Al alumno se le da un tiempo específico limitando su trabajo, pues en la moderna, la duración de la enseñanza es ilimitada según lo escoja el alumno, avanzando a su propio paso. Y pues otra parte sería que se involucra la participación de los padres en la parte moderna. En lo tradicional se asignan lugares fijos para el alumno, basado en repetir y memorizar conceptos. En lo tradicional contiene mucho material didáctico que estimula los sentidos del alumno. El alumno aprende por ensayo y error. Y bueno, otra parte sería que la enseñanza es autocrática, la evaluación va dirigida al resultado en lo tradicional y pues el niño aprende por ensayo y error como lo mencioné en lo moderno, pero aporta experiencias que contribuyen al desarrollo de las competencias. En la educación moderna, la enseñanza se adapta a lo que es el estilo del alumno. El alumno escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidad. Por lo tanto, pues el alumno formula sus propios conceptos a medida que va experimentando, ¿no? Es decir, conforme va avanzando su propio conocimiento,
pero que tenga prácticas, experimentos, que él lo realice de forma vivencial, pues es esta parte sobre que el alumno formula sus propios conceptos a medida que él va aprendiendo y experimentando más bien en sí. Bueno, y hasta aquí el podcast, que a mi parecer el tema es de gran relevancia y pues nada. Gracias por tu atención y nos vemos en otro episodio.